Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 6. Mi nombre es Karen Natalia Abativa. Mi nombre es Ricardo Malpica. El mío, María Alejandra Costa. Y yo soy Daniel Felipe Díaz. Bueno, a mí me gustaría empezar comenzando con la introducción pues, hacia nuestra crítica y nuestros gustos por el curso, diciendo que a mí en lo personal me gustó demasiado y que siento que aprendí demasiadas cosas, tanto en clase y como con las actividades que fueron dejadas cada semana. La verdad, aprendí muchas cosas y reflexiones sobre temas que tal vez antes no había reflexionado y eso me pareció muy bueno porque no es un curso convencional de arquitectura como Fabio mismo lo decía, sino que va más allá y siento que sí sirve mucho porque es expandirse a otros campos a los que antes tal vez no nos habíamos acercado, pero pues era muy necesario. Sí, o sea, yo quería adicionar como, personalmente a mí también me gustó mucho el curso. O sea, muy por repetir, pero sí, o sea, sí, la idea que se separó mucho de lo que uno entiende de arquitectura, de así construir, estudiar algo que ya hemos visto, ver edificios o algo así, se separa mucho de esto y se centra mucho en lo de la cultura, y es un acercamiento a temas de arquitectura que es muy poco usual, pero es muy interesante y se siente mucho más natural en el sentido de que también no es que es necesariamente lineal o que se mantenga simplemente directamente una idea, sino que se va como moviendo y adaptando bastante y se acercan a temas muy interesantes. Personalmente, como yo dije muchas veces en la clase, eh, el tema de la muerte es algo que me encanta, se acerca a la mitología, las variaciones, y esto todo en conjunto con las lecturas que nos pusieron, los videos que vimos, se vuelve muy interesante, aunque hay videos que uno a veces no entienda la primera vez y uno necesita verlos como 1000 veces, sigue siendo algo muy chévere, muy interesante. O sea, personalmente me gustó mucho eso. A mí me gustaría decir que algo que me fascinó es la posibilidad de que uno investigara lo que quiere, porque en muchos cursos hay temas o tópicos que uno no se siente especialmente pues, motivado y por tanto pues, no se desempeña bien. Pero al buscar una cultura que uno quiera, tener esa posibilidad, uno puede realmente esforzarse, ¿no? Además que el tema de la muerte yo lo pienso mucho y, y creo que es muy importante abordarlo, ¿sabes? O sea, no necesariamente solo por la carrera de arquitectura, sino en general, ¿no? Creo que es importante saber o sopesar lo que esto implica y cómo otras culturas, otras civilizaciones han aproximado a este tema para poder tener nuestra propia visión de lo que creemos que es. Y con respecto a eso, o sea, algo que me llama la atención es como esa manera diferente de ver las cosas, o sea, como con la perspectiva, por ejemplo, con la muerte, que normalmente es un tema no muy tocado, pero al mismo tiempo, en lo personal me causa curiosidad, o sea, como, ¿qué es lo que hay más allá? Y al mismo tiempo, ¿cómo es que la misma se puede relacionar con la arquitectura? Y ver desde otra perspectiva el ambiente construido y cómo es que nosotros llegamos a crear algo adaptándose al entorno que está al lado nuestro. También algo más que recuerdo que es una frase que él dijo en una clase y es que los arquitectos deberían primero saber leer y escribir para después dibujar y comunicarse de otras formas. O sea, siendo que eso se vio muy reflejado en el curso también, porque no era comunicarse convencionalmente, sino era abrir debates por medios de estos videos, ver películas, ver documentales, la lectura sobre los cuentos de la muerte, que también me pareció increíble. Entonces, también como eso de entender que como en nuestra carrera no solo es necesario lo básico que siempre nos dan en el resto de las clases, que es saber dibujar, que es pensar en un proyecto que tenga distintas características, sino también empezar a pensarlo en torno a esto de la cultura y cómo va cambiando para todas
en distintos ámbitos que son distintos de la arquitectura en sí, pero que son necesarios entender. Eso es como una reflexión como que me quedó del curso también y que siento que va a ser necesario para aplicarlo en el resto de materias de forma directa e indirecta. Sí, o sea, no es por ir cíclicamente como ahorita se parece, pero quería así mencionar que cómo se está viendo esto es muy interesante porque es muy volver a las bases, porque también no es como, ok, ya vamos a ir directo a esto, sino vamos a ver ustedes cómo estudian, definir qué son las imágenes, cómo se ve eso, y tan solo en lo de la cultura que nos tomó como un par de semanas, definir bien qué es cultura, definir bien qué es muerte, y aún así seguir trabajando en esto. Entonces, es una clase en donde no se toma algo como una verdad absoluta de una, sino como se va un poco a la base a través de el diálogo, a través de como estas formas de aprendimiento, de aprender. Y como también no se toma solo un punto de vista, o se dice como, ok, solo hay una vista macro, porque también mucho de la cultura empezamos a ver que es bastante se basa en una persona, tal vez. Entonces, como lo de los objetos de memoria, muchas veces uno pensaba como, ah, ok, son estos símbolos que la gente usa. Y es como, no, los objetos de memoria puede ser un libro, un pedazo de ropa, un dije, que es como lo más común en series de televisión. Eh, pero o sea, muestra un poco mucho el factor humano, porque nace y él como factor natural, no dice como, oh sí, esto es para en general, se va mucho hacia el individuo y mete también la arquitectura en esto, porque muchas veces la arquitectura uno dice, ok, sí lo estoy haciendo para el humano, pero no lo estoy haciendo para el individuo. Y aquí nos está mostrando como un poco la importancia del individuo, que siento que es algo que uno aprende mucho acá. Y también como la importancia de que las cosas simplemente no terminan y ya. La mortalidad es algo que hasta existe en el arte y los edificios y todo eso. Entonces, es ver esas manchas, esas marcas que las personas ahí, que se exaltan en esta clase. Bueno, sí, eh, digamos que concuerdo totalmente con, o sea, me gusta mucho que hayas dicho como manchas y eso, porque, o sea, el tema como tal de la muerte sí, como que fue, o sea, no lo había visto en torno a la arquitectura, por más de que supiera claramente la existencia de los cementerios, evidentemente, pero como que nunca había pensado en esa parte. Y como interesado tal vez en investigarla, que siento que también recordando un poco lo que dijo Ricardo ahorita de la libertad para escoger temas, escoger distintas culturas, yo siento que a él le fascinó eso, o sea, lo notamos todos, de que él pudo enfocarse mucho en lo que quería y que eso fue muy enriquecedor para él. A mí personalmente, pues como que me genera interés muchas cosas, entonces por eso iba cambiando tanto. Pero sí, o sea, también, eh, no sé, hablando eh, más en torno a las clases, también me gustaban mucho cuando Fabio se ponía a hablar, digamos. O sea, me gustaba porque siempre empezábamos tal vez con historias antes de los Sapiens o cualquier cosa así, pero siempre terminábamos en una conclusión concreta y eso, o sea, como esos saltos y esas conexiones que se hacían durante esas 2 horas me fascinaban demasiado y como que eso también me parecía un factor muy enriquecedor. Por ejemplo, también algo que me encantó de la clase fue la vez en las que nos paramos y empezamos a caminar perimetralmente, y como todas esas reflexiones que no se hacen en otras clases, o sea, es que me gustó mucho. Sí, porque pues otra cosa que también me gustó mucho es como dudar o tomar otra forma de investigar, ¿no? Porque pues desde el colegio, ¿no? La forma que investigamos era, o pues hasta cierto punto sigue siendo, ¿no? Bastante superficial o poco profunda o sin motivación, ¿no? Entonces, con el simple hecho de saber
o tener una motivación personal por la que uno investiga algo, eso ya enriquece mucho cualquier aproximación a cualquier tema, ¿no? Porque ya le da una razón, un motivo, ¿no? No es simplemente por hacerlo, no es por inercia simplemente. Y pues típicamente, ¿no? Pues las fuentes que sean serias y eso, pero también es interesante que sean en libros físicos, pese a que sea un poco más difícil de encontrarlos, porque muchas veces los libros físicos sí transmiten mucho mejor el conocimiento, no sé cómo explicarlo, porque a través de simplemente con pasar una página es ya un poco más de voluntad que simplemente oprimir un botón y cambiar la diapositiva de un PDF. También esta clase, o sea, relacionada a eso, me hizo tener interés y cuestionarme más cosas, o sea, por ejemplo, de lo que uno realmente sabe. Por ejemplo, como al principio, qué es lo natural, qué es un rito, cuál es un objeto y una cosa. Y eso me llamó mucho la atención. También es una manera de cómo se llegaba a enseñar, porque Fabio, me acordó a un profesor que yo tenía de filosofía, bastante, porque también como que te hacía cuestionar mucho de lo que tú sabías. Y me gustaba mucho la clase, especialmente por eso, porque te hace pensar de una manera diferente a comparación de lo normal, de lo que uno ya tenía como ya configurado mentalmente, por así decirlo. Sí, totalmente. Ya para finalizar, me gustaría agradecer por la forma en la que se desarrolló el curso, por más dificultades que se hubieran dado y porque nos enseñó a acercarnos a los trabajos y a las formas de investigar, por no llamar metodologías, de otra forma y a realmente interesarnos por lo que había que hacer, por estas discusiones que teníamos que hacer casi semanalmente, y porque nos puso a hablar entre nosotros de temas distintos, que fue muy chévere en realidad, porque también le pregunté a otros amigos por fuera del curso también sobre los temas de la muerte, entonces, como agradecer por que no me ayudó a mí en lo personal a abrir discusiones distintas y que eso fue muy chévere. Y ya, no sé si alguien más quiera finalizar con algo más. No, o sea, sí es agradecer al curso, es algo muy interesante, es algo que uno se mete mucho, o sea, uno tiene que dar de uno, no tiene que participar, pero si uno empieza a participar, aunque nosotros sé que no todo el tiempo participamos, pero aún así, o sea, uno aprende mucho. No diría que aquí es como momentos de hablar como de monitor o algo así, pero ahí sin idea. Eh, eh, pero en serio, sí, muy chévere y Fabio hizo este curso muy enriquecedor. Sí, y también me ayudó a salir un poco de mi zona de confort. Por ejemplo, las veces como que nosotros presentamos de primeros porque nadie más quería presentar. Entonces, bueno, pues tocó para la clase, pero aún así fue chévere. Sí, 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 yo creo que también como Alejandra salí mucho de mi zona de confort, ¿sí? No conformarse mucho con lo que uno encuentra, así sean fuentes reconocidas, sino decir, quizá haya algo más, quizá no es tan fácil investigar un tema. sí, y ya eso sería todo. Muchísimas gracias por el curso de entornos culturales, Fabio. Gracias.